Bueno, madre, esto sería como tal mi entrevista justamente para lo que es el trabajo de antropología visual. Como tal se enfoca en lo que sería la recreación y deporte. En sí te voy a hacer lo que serían unas 5 preguntas personalizadas hacia ti, como en lo que será como el resto de entrevistas. Como te dije, se basa en lo que sería recreación y deporte, específicamente en una comparación de lo que sería el deporte antes y ahora. Así que primero pues me gustaría saber, como una pregunta para romper el hielo, ¿qué tipo de deportes son los que hacías más de joven y qué tipo de deportes son los que haces más ahora? Bueno, eso ha sido una evolución constante en mi vida. Siempre fui muy, o he sido muy deportista, pero en mi caso en específico he sido muy inquieta, ¿no? He sido muy multifacética en el área deportiva. Cuando era joven me gustaban más los deportes competitivos. Me gustaba la competencia, me gustaba subir al escenario, me gustaba prepararme para ser mejor que alguien más. Todavía sigo siendo una persona competitiva en el área deportiva, pero ahora opto por deportes que me nutren más de manera individual, o sea, que es un reto contra mí misma. Entonces esa es como la diferencia de los deportes que hacía antes y los que hago ahora. Entiendo, entiendo. Pues digamos que con eso justamente lo que a mí más me interesaría sobre todo pues saber es qué tipo de deportes pues digamos hacías antes y qué tipo de deportes pues haces ahora. Wow, pero es que, bueno, como te explicaba, yo he sido muy multifacética en mi vida porque precisamente mi cabeza funciona de miles de maneras y se aburre de muchas formas y luego retorna a lugares donde se sintió aburrida y volvió hacia allá. ¿Listo? Entonces el primer deporte que yo toqué en mi vida fue el taekwondo, que fue un deporte que me abrió muchos caminos, ¿no? Con él fui selección Bogotá, fui selección Colombia, me enseñó mucha disciplina y me dio unas pautas físicas para poder ejercer otros deportes que yo ni siquiera sabía que las estaba adquiriendo, ¿no? Que eso es lo que se me parece muy lindo dentro de los deportes, que un solo deporte no te genera a ti como esa pauta, ¿no? Como que, ay, hice taekwondo y solo puedo hacer taekwondo, no. Hice taekwondo y todo lo que me desarrolló el taekwondo me sirvió para otros deportes. Después hice boxeo, después intenté hacer running, que definitivamente nunca se pudo. Hasta que encontré las artes aéreas, me encanta el pole dance, las telas aéreas y la lira. Ok, de acuerdo. Más que todo pues te preguntaba esto, madre, sobre todo porque me interesa saber mucho el tema de qué tipos de deportes hacías antes y los que haces ahora, más que todo para hacer como una pequeña comparativa. Una de las preguntas que suelo hacer justamente es, ¿cómo crees que, digamos, el deporte, o al menos lo que tú hacías y sigues siguiendo, pues, lo que sería el taekwondo, o pues te tienes un seguimiento a alguno de los deportes que haces ahora, ¿cómo sientes que se han desarrollado hasta lo que sería actualmente? ¿Sientes que ha sido para bien o extrañarías quizás algún apartado que pues comparando con lo que sería antes y ahora, como que sientes que falta? Voy a hacer una comparación con el primer deporte que toqué, que fue el taekwondo. El taekwondo en la época en que yo lo practicaba era muy estricto, ¿no? Era muy enfocado a dos áreas, que era el combate y las figuras, o sea, los punces, esos que se hacen solos, que está una persona haciendo una secuencia sola. Actualmente eso ha avanzado a un punto en que ya existe aparte una norma y se ha creado normas de rompimiento, campeonatos de rompimiento. Antes era combate punces, ahora hay combate punces, rompimientos, hay taekwondo dance, que es como artes marciales combinadas con taekwondo combinado ¿con qué? Con danza. Ahora se han implementado más elementos de otras artes como la acrobacia, la gimnasia, mm, los elementos como los abanicos, y eso sigue incorporado dentro de toda la gama de taekwondo.
pero eso es algo nuevo, es algo que no existía en mi época. En mi época ponerle una canción a una cosa de taekwondo era una vaina, porque la canción era la respiración de uno. Y ahora eso ha evolucionado. Y si bien mantiene sus raíces, constantemente tiene una evolución a lo cultural y a lo que nosotros estamos viviendo actualmente. Ok, más que todo, sobre todo con lo que sería pues esa pregunta, me gustaría pues desarrollarlo en lo que sería, ¿sientes que pues digamos como que se haya dividido tanto, hayan incluido como cosas actuales, te hubiera gustado que hubieras pues estuviera en lo que sería pues tu juventud cuando antes era como digamos mucho más simplificado o piensas que igual pues lo que es como sería esa dureza o digamos como el cómo se practicaban las artes marciales como lo es el taekwondo antes, Ok. te parecía mejor. A mí personalmente, porque es una vaina de divisiones, ¿no? Hay gente que, ay, eso debió seguir así tal cual, y lo sigue enseñando de la manera tradicional. Y otros que evolucionaron con el deporte, ¿no? En mi época específica creo que estuvo bien lo que aprendí, de la manera que lo aprendí, porque estaba de acuerdo al, a la sociedad en la que yo estaba viviendo, ¿no? ¿Sí? Al mundo en el que yo estaba. Yo eso lo practiqué cuando tenía como 7 años, en el 97. Entonces el mundo no tenía como tanto color, digámoslo de alguna manera, y era un poco más cuadriculado. Y, y eso estaba bien dentro de esa rama que yo estaba practicando. Pero siento que ahora el entorno como tal, la cultura como tal, ha cambiado y eso tiene que cambiar también en los deportes, ¿no? Si tú te das cuenta, todos los deportes tienen que evolucionar, todos, no te puedes quedar con la misma eh, situación. Si bien tú puedes admirar el pasado, lo puedes traer y adaptarlo a nuevas cosas sin perder la raíz. Ok, perfecto. Pues ahora con todo eso dicho, me gustaría pues escuchar lo que sería pues unas reflexiones finales tuyas en base pues a lo que sería mi última pregunta. ¿Cómo crees que ha evolucionado lo que sería el deporte a lo que es antes en cuanto a lo que es ahora? No hablamos más que todo de cómo pues sí ha evolucionado para mejor, con más cosas o dependiendo la cultura, sino qué crees eh, que ha evolucionado en específico o lo que tú consideras una cosa específica con la que haya evolucionado pues todo el deporte a comparación de cómo tú lo hacías antes. Y si crees que eso va para mejor o para peor. Pero como yo lo hacía, en cuanto a la facilidad de que es, Lo que serían las facilidades ok, en cuanto a la práctica de dichos deportes. digamos, antes era muy difícil conseguir para jugar tenis. Ahora puedes ir a jugar tenis en la cancha de San Andrés y adquirir una raqueta de segunda y poder jugar tenis cuando era un deporte muy élite. Siguen habiendo deportes que son de alta sociedad, pero sigo creyendo firmemente que cualquier deporte es para cualquier persona y cualquier público. Y siento que hay más escenarios deportivos, ¿no? Como hay tantos escenarios deportivos, ahora también hay más competitividad y hay más gente haciendo uso de esto, cosa que no pasaba antes. Antes para entrenar tenías que buscar un centro comercial, un salón comunal o hacerlo muy en sitios que no eran permitidos o alquilar un espacio o demás. Pero ahora tenemos como zonas más grandes para poder desarrollarnos deportivamente o como hobby en los parques, en diferentes escenarios. Perfecto, pues hasta aquí pues tendríamos lo que es la entrevista. Te agradezco mucho, madre, por el tema de pues acompañarme en lo que sería la entrevista. Quizás a futuro justamente estas entrevistas se sigan haciendo con temas más variados. Lo importante es que pues esta entrevista me ayuda a mí pues a lo que sería mi progreso en antropología visual y sobre todo una comparativa de cómo pues eso en cuanto al tema de recreación y deporte pues nos puede ayudar. Entonces te agradezco mucho y pues nos veríamos en otra ocasión. Gracias. Chao.